reinando sobre todas las naciones de la tierra. El imperio romano, con su mano férrea, gobernaba el mundo conocido de aquel entonces. Más de 150 naciones habían sido subyugadas, dominadas y estaban bajo el yugo de los romanos, incluyendo a Israel. El pueblo escogido, Judá, estaba bajo el dominio de los romanos. Cuando Cristo nació, el emperador romano que dio la orden de empadronarse y que obligó a la Virgen María y a José a ir desde Galilea al norte, donde vivían en Nazaret, hasta una pequeña ciudad al sur de Judea que se llamaba Belén, fue la orden del emperador Augusto César. Y Augusto César era emperador romano. Roma dominaba el mundo, inclusive Judea. El ministerio de Cristo se desarrolló los últimos 3 años y medio de su vida bajo el imperio de Tiberio César. Eso lo pueden leer en Lucas capítulo 3. San Lucas capítulo 3. Estamos hablando ahora de cronología bíblica. Dice en el versículo 1: en el año 15º del imperio de Tiberio César. Fíjense que la Biblia nos fecha el ministerio de Cristo, la predicación de Juan el Bautista, y nos da quiénes eran los gobernantes de las provincias del imperio romano que estaban gobernando entonces. Sigue diciendo: siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Es muy interesante, cuando uno va a la historia romana se va a encontrar todos estos nombres que están mencionados en la Biblia como gobernantes de provincias del imperio romano. La Biblia es un libro de historia, aunque es un libro de redención y de salvación. Presenta la historia del plan de redención, pero es compatible con la historia universal. Es más, la persona de Cristo, que para nosotros es nuestro Dios y Salvador, sin embargo es una persona histórica. Jesús realmente vivió, y vivió en tiempos de Augusto César, fue cuando nació, y murió en tiempos del emperador romano Tiberio César. Siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, él fue el que lo condenó a muerte. Habiendo anclado el libro de Apocalipsis en la época del imperio romano, ahora podemos entender un poquito cuando Juan escribió, inspirado por el ángel. ¿Cuál es el versículo que dice que la mujer y la ciudad son una y la misma cosa? Buenos alumnos, ya sacaron el primer punto del examencito. La ciudad se llama Babilonia, pero el ángel le dijo a Juan que era la ciudad que reinaba. Juan está usando símbolos, porque el libro de Apocalipsis es simbólico. Si él hubiera dicho que era Roma, más rápido le volaban la cabeza, como se la volaron a Pablo y como crucificaron a Pedro. El imperio romano persiguió sistemáticamente a todo aquel que predicaba lealtad a Cristo, porque no querían otro que fuera adorado sino el emperador romano. Y los dioses de los romanos debían ser los dioses del mundo, porque Roma pretendía dominar al mundo y quería que el imperio y la religión romana fuese la religión universal. Y se le ocurre surgir una nueva religión llamada el cristianismo. Por eso los cristianos fueron perseguidos a muerte. Por eso Juan no dice Roma, él le llama Babilonia. Para el entendedor,
podía identificar lo que Juan estaba hablando, porque si conocía las escrituras del Antiguo Testamento, sabía que una bestia representaba un poder político perseguidor que gobernaba el mundo. Y se iba al libro de Daniel, y todo judío y todo cristiano conocía las escrituras, y cuando Juan, el Señor le muestra una bestia, inmediatamente la mente del que conoce la Biblia va a decir: bestia, Daniel. Y si voy a Daniel, encuentro que la bestia, que tiene 10 cuernos, representa al Imperio Romano. Así que hay una concordancia perfecta entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El libro de Daniel nos ayuda a entender el libro de Apocalipsis. En el libro de Daniel, Daniel tuvo una visión que vio 4 bestias. Daniel capítulo 7. Y estamos anclando para entender los símbolos proféticos, porque recuerden que la Biblia es su propio intérprete. Y escuchen bien ustedes que están en el seminario. Yo sé que estoy predicando para todos, aún los que nos están viendo a través del canal. Pero para aquellos que son parte del seminario, uno de los principios básicos para estudiar la palabra de Dios es que ninguno de nosotros tenemos derecho a interpretar la Biblia a nuestro antojo. El primer principio que debe saber el estudiante de la Biblia es que la Biblia es su propio intérprete y que nadie debe pararse como maestro a decir: yo creo que esto quiere decir tal y cual cosa. La Biblia es quien nos debe decir la interpretación correcta para los símbolos del Apocalipsis. Y vamos a leer ese principio, porque aún ese principio de interpretación es bíblico. El apóstol San Pedro escribe lo siguiente. Esto es en su segunda epístola, un poquito antes de Apocalipsis, segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 19. Y el apóstol Pedro tiene mucho que decir sobre profecía. Y Pablo también tiene mucho que decir sobre profecía. A veces nosotros admiramos otros dones del Espíritu Santo. Y decimos: si yo tuviera el don de sanidad, qué bonito sería. Y otros dicen: no, yo el que quiero tener es el don de lenguas para alabar a Dios. Pero Pablo dice que es mejor el don de profecía. ¿Y por qué es superior el don de profecía al don de lenguas? ¿O es superior el don de profecía al don de sanidad o a cualquiera de los otros dones? Porque él lo dice y yo no estoy mintiendo. 1 Corintios 14 dice que el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas. Pero la gente como que desprecia el don de profecía. Ahora vamos a ver por qué es importante la profecía. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 19. Y es triste, hermanos, porque en la mayoría de los seminarios teológicos se enseña de todo menos de la profecía de Daniel y Apocalipsis. Qué bueno que vuestro pastor ha escogido iniciar un seminario dándoles profecía, para que ustedes sean conocedores de la palabra profética. Versículo 19. Tenemos también, dice San Pedro, la palabra profética más segura. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra profética es más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Que tenemos que prestar atención a la palabra de profecía, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Ustedes creen que estamos viviendo en tiempos de oscuridad en la época en que vivimos? He aquí que tinieblas han caído sobre la tierra y oscuridad sobre las naciones. El mundo está sumido en una terrible tiniebla, pero Dios nos ha dado la palabra profética para que nos alumbre en tiempos de oscuridad. Sigan leyendo. Es como una antorcha, dice Pedro, que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? Dice aquel canto:
es la estrella matutina, es la rosa de Sarón, es el lirio de los valles. Jesús es la estrella matutina. Él lo dice en el libro de Apocalipsis: yo soy la estrella matutina, yo soy el lucero matinal. Y el apóstol Pedro dice que la palabra profética nos va guiando el camino hasta que salga el sol de justicia, hasta que el lucero matutino nos alumbre. En ese día no tendremos necesidad ni de luz de sol ni de luz de luna, porque el Cordero será la lumbrera. Amén. Y no tendremos necesidad de profecía, porque la profecía acabará, porque entonces veremos cara a cara, dice San Pablo. Pero mientras que no venga el Señor y estemos en su presencia, necesitamos la palabra profética para guiarnos en medio del camino tenebroso que nos toca transitar en este mundo. Versículo 20. Entendiendo primero esto. Lo primerito, dice Pedro, que tenemos que entender cuando vamos a la palabra profética, ¿qué es? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación, ¿qué? Privada. Aquí están los maestros de este seminario presentes. Solo una palabrita de cuidado, de caution. Si tú vas a ser maestro, ten cuidado de no venir a dar tu interpretación privada a las cosas que Dios ha inspirado, porque entonces vas a estar violando el primer principio. Pedro dice, lo primero que tenemos que entender es esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Yo no tengo el derecho de pararme aquí adelante de ustedes y decirles, bueno, yo creo que la bestia es tal cosa, y yo creo que Babilonia es tal cosa, y yo creo que los cuernos son tal cosa, porque yo pienso. La Biblia nos dice que son los cuernos. Para eso hay que ir al libro de Daniel, y ahí va a decir lo que son los cuernos. El Apocalipsis no lo explica, porque el Apocalipsis da por sentado que el estudiante, el lector del Apocalipsis conoce las Escrituras. Y cuando hablamos de Escrituras, nos referimos a las Escrituras del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no se escribía. Cuando Juan estaba escribiendo, él estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Y cuando San Pablo dijo escudriñar las Escrituras, se refería a las Escrituras del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento lo estaba escribiendo él en ese momento. Entonces, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, Pedro está hablando de las Escrituras del Antiguo Testamento, es de interpretación privada. Obviamente se aplica también ahora al Nuevo Testamento, todo lo que él dijo, porque es parte de la Escritura. Pero sigue diciendo, versículo 21, porque ninguna, o nunca más bien, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Mi hermano. Ninguno, ni siquiera los hombres que escribieron este libro, hicieron por antojo propio, ni pusieron sus opiniones privadas en lo que estaban redactando. Ni siquiera los profetas y apóstoles mezclaron su opinión con lo que Dios les revelaba. El apóstol Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios. Amén. Y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Toda la Escritura es inspirada divinamente. O sea, no hay nada de la Escritura que no sea inspirado por Dios. Pero lo que tenemos que entender es que no debemos darle interpretación privada a la Escritura. Por eso es que la Biblia es su propio intérprete. ¿Y cómo hemos de entender la palabra de Dios? Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28.
Aquí nos explica el profeta cómo es que hemos de entender la palabra de Dios. Dice el versículo 13, Isaías 28, 13. Palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos por la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios tiene que ser línea sobre línea, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, un poquito aquí y otro poquito allá. Tenemos que comparar escritura con escritura, mandato con mandato, renglón con renglón, línea con línea. Esa es la manera de estudiar la profecía. Si yo no entiendo lo que dice el apóstol Pablo, hoy no se sorprendan si no entienden a Pablo, porque Pedro dice que Pablo es difícil de entender. Él mismo lo dice, que el apóstol San Pablo escribió algunas cosas que son bastante difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Si yo no entiendo a Pablo, tengo que dejar que Pablo mismo me explique lo que él quiere decir. Leyendo un poquito aquí, otro poquito allá. Una línea aquí, otra línea allá. Un renglón aquí con otro renglón allá. Y si todavía no me queda claro lo que dice Pablo, entonces tengo que comparar los escritos de Pablo con los escritos de Pedro, de Juan, de Santiago, de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel y de Daniel. Porque la palabra de Dios no se contradice. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Amén. 1 Corintios 14. Entonces, lo que dice un profeta va a concordar exactamente con lo que dice otro profeta. Y si yo leo a Pablo que está en contradicción con lo que dijo Jeremías, el problema no está ni en Pablo ni en Jeremías, porque Dios no es Dios de confusión. Amén. El problema está en mí, que no lo estoy interpretando correctamente. Entonces tengo que dejar que la Biblia sea su propio intérprete y hacer concordar todo lo que Dios dice. Bien, hemos dado algunos principios de interpretación. Esto que les sirva de base para este seminario, el tabernáculo. Porque tiene que ser un seminario donde se preparen obreros que tracen bien la palabra de verdad. Porque sobra gente hoy en día que dice tener títulos de seminario, pero no saben ni siquiera por dónde comenzar a enseñar la palabra de Dios. Se paran y creen que el que grita más fuerte es el que tiene que enseñar. Y perdonen, no estoy tratando de ofender a nadie, simplemente estoy diciendo que tenemos que estar bien preparados en la palabra de verdad. Tenemos que estar filosos en las Escrituras para poder dar razón de la fe que hay en nosotros. Volvamos, estamos hablando de Babilonia, ¿ok? Y vamos a volver a ver. Ya el apóstol Juan recibió instrucciones diciendo que la mujer que se llama Babilonia es también la ciudad. Pero dice que es la ciudad que reina sobre los reinos de la tierra. Así que el primer principio bíblico que sacamos es que cuando la Biblia habla de Babilonia, está hablando de una mujer, pero también está hablando, en este caso, de Roma. Mantengan eso en mente porque nos va a ayudar mucho a entender qué cosa es Babilonia. Ahora escuchen bien. Una mujer, ¿qué representa en la Biblia? Ah, ustedes lo saben, ¿verdad? Una mujer en la Biblia representa una iglesia. La mujer
que es pura, casta, fiel a su marido, sujeta a su marido, representa a la esposa de Cristo, a su iglesia. Y para esto podríamos dar texto tras texto, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Siempre Dios ha usado el símbolo de la esposa para referirse a su pueblo, a su nación escogida, a su iglesia. Efesios capítulo 5, las casadas estén sujetas a sus maridos, como la iglesia está sujeta a Cristo, el cual es la cabeza y Él es su Salvador. Así que Cristo es la cabeza de la iglesia, como el hombre es cabeza de la mujer. Eso nos dice Efesios capítulo 5. En el libro de Apocalipsis se mencionan dos mujeres, bueno, más que dos, pero dos principales, y también dos ciudades. Una mujer se llama Babilonia, la grande, pero se le llama la ramera. ¿Qué cosa quiere decir ramera? ¿Entienden ustedes el término ramera? Como que ya hoy en día no se usa mucho ese término. Es español antiguo. El término ramera quiere decir prostituta. Una ramera es una mujer de la calle, una mujer fácil, una mujer que anda con muchos hombres. Eso es ramera. La otra mujer se le llama la esposa del Cordero, pero también tiene el nombre de una ciudad. Vamos a ver, Apocalipsis capítulo 21 y versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciéndome: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Pregunto, ¿cómo se llama la esposa del Cordero? La Nueva Jerusalén. ¿Cómo se llama la mujer prostituta? La ramera, ¿cómo se llama? Babilonia la Grande. 2 mujeres, 2 ciudades. Representan 2 sistemas religiosos. Escuchen bien, porque una iglesia representa una mujer representa una iglesia. La mujer pura, la mujer fiel a su marido representa la iglesia verdadera, el cuerpo de Cristo, de lo cual Él es cabeza y Él es su Salvador. Pero la mujer prostituta, y no quiero usar un término vulgar, pero en realidad en el griego del Nuevo Testamento, la palabra que Juan utilizó, que se traduce como la ramera, es una palabra que comienza con la misma letra de prostituta y termina con la misma letra. Comienza con P y termina con A, pero nomás tiene 4 letras. No la voy a decir porque no me gusta ser vulgar en el púlpito del Señor. Pero eso es lo que quiere decir ramera. A esta mujer se le llama la prostituta, la mujer de la calle. Y dice que ella ha emborrachado a todas las naciones con el vino de su fornicación. Está hablando de que es una fornicaria. Es una mujer que se acuesta con muchos hombres. ¿Y con quiénes se acuesta? Apocalipsis 17:2. Con ella han fornicado los reyes de la tierra. Así que es una iglesia que se mete con los líderes políticos del mundo. Qué interesante. Juan nos dice que la ciudad es Roma, pero es una iglesia que se mete con los líderes políticos, pero tiene su sede en Roma. ¡Uy! No tenemos que decir ni darle mucha vuelta, ¿verdad? ¿Saben quién es la ramera? ¿Lo saben o no lo saben?
Ah, es la iglesia que se le llama la iglesia madre, pero no le llamo yo así. Apocalipsis 17:5. En su frente la mujer tenía un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Esta mujer prostituta tiene hijas que salieron de ella porque ella es la iglesia madre, pero las iglesias que salieron de Roma